un nuevo seminario. Nuestro cuarto seminario, si no me equivoco. Hoy el tema va a ser el disertante es Lisandro Martínez, que es una incorporación nueva que tenemos acá en el INTA Olivero. Él viene del Instituto de Prospectiva, y el tema va a ser entre el campo y la ciudad, dinámico socioproductiva en territorios de interfaz. Como siempre decimos, este es un espacio abierto, informal, o sea que la idea es que él tenga una presentación de 30, 40 minutos, no sé lo que dure la presentación de él, y después, bueno, tratemos de interactuar, sobre todo los agrónomos, para un tema que por ahí no estamos todo el día con esto. Me parece que es interesante, y ver cuáles son los canales de interacción. Así que bueno, Violeta va a presentarlo formalmente a Lisandro, y empezamos con el seminario, ¿eh? Perfecto, bueno, buenos días a todos. Un gusto que nos podamos encontrar nuevamente, y para conocerlo un poquito más a Lisandro, porque se incorporó a INTA Oliveros hace más o menos un año. Vos corregime, pero creo que es más o menos en ese periodo. Y bueno, Lisandro es licenciado en Antropología, con una orientación sociocultural en la Universidad Nacional de Rosario. Se recibió en el año 2010, y diplomado en Estudios Avanzados en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Nacional de General San Martín, en el 2014. Se especializa en el estudio de los sistemas alimentarios metropolitanos, con especial atención a las producciones de cercanía. Participó coordinando y organizando diversos talleres, congresos y seminarios, y publicó trabajos de investigación, artículos y libros. También fue co-coordinador del ejercicio de prospectiva territorial sobre el sistema agroalimentario del área metropolitana de Buenos Aires durante, digamos, un estudio prospectivo del 2030-2050. Y el título de la presentación de hoy, como dijo Fer, es Entre el campo y la ciudad, dinámicas socioproductivas en el territorio de interfaz. Así que bueno, Li, cuando vos quieras, podés empezar a compartir pantalla y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme a este espacio. Me parece eso también una buena oportunidad para que me conozcan. Formalmente mi traslado a Oliveros salió en febrero, hace menos de un año, pero ya desde el año pasado, en pandemia, y antes de la pandemia también, me venía vinculando con equipo acá del Experimental, y bueno, ahora ya formalmente parte del equipo hace varios meses, y avanzando en los proyectos de la Experimental. Bueno, eso. Saludos a todos y a todas. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí ven bien? Sí, perfecto, Li, perdón. Bueno, ahí está el título, como les contaban. Esto es un desarrollo que intento hacer en los temas que vengo trabajando, lo que les comentaba al principio, antes de comenzar que se abriera la reunión, un poco que el planteo va a ser más bien teórico, conceptual, no está aterrizado en algún territorio particular, porque bueno, en definitiva los trabajos más de campo que venía haciendo en Buenos Aires se vieron imposibilitados por la pandemia, y bueno, y el laburo acá este año en Oliveros está avanzando como se puede, con aperturas, cierres, en fin. Entonces me pareció, porque aparte, bueno, estoy escribiendo un artículo que tiene un carácter más bien de ensayo, digamos, más bien conceptual. Entonces la idea es traer acá algunas ideas y conceptos en las líneas que estoy trabajando, ya hace años, y bueno, ponerlos a consideración. También me disculpo un poco, es mucho texto, no es el tipo de presentación que me gusta, pero a veces me parece que no queda otra, digamos, son conceptos, son ideas, y no hay otra manera de presentarlo que como texto, básicamente. Así que bueno, me disculpo un poco por eso, es bastante texto. Y bueno, trataré de desarrollar y profundizar en esto, en cómo pensamos la relación entre el campo y la ciudad, también de nuevo desde una mirada más social, antropológica, si se quiere. Y bueno, tratando un poco de romper con
cierta dicotomía en las maneras que tenemos de pensar la vinculación entre el campo y la ciudad. Para empezar, quería traer algunas apreciaciones generales. Esto lo traigo por ahí más desde mi background de antropólogo, de cómo estudiamos los procesos civilizatorios, el surgimiento de la agricultura, son temas que en antropología se ven, y que me parece que venían a cuenta de este tema. Empezar con esto, que las relaciones entre el campo y la ciudad no son relaciones dicotómicas, sino que son más bien simbióticas. Ya que de hecho, bueno, ya desde la revolución neolítica, la agricultura y los primeros pueblos, ya desde el comienzo de ambos fenómenos, se dan de manera interrelacionada, como un mismo proceso civilizatorio. Y bueno, esto, que la producción intensiva se desarrolla en torno a los primeros asentamientos humanos, o lo que es lo mismo, los asentamientos permanentes surgían allí donde la intensificación de las actividades productivas primarias permitía un excedente para abastecer el consumo urbano. Justo me tapa, bueno, no voy a poder leer, no importa. Esto, que se entienden como un proceso global, ¿no? Tanto la agricultura como los procesos de urbanización, y esto, que la intensificación en la productividad de biomasa disponible para consumo humano fue lo que permitió mayor disponibilidad de alimentos, mayor especialización, más división social del trabajo, y que dio origen a los primeros asentamientos permanentes. Esto allá en Medio Oriente, en principio, pero que es un proceso que se da en todo el mundo, en distintos periodos, y que da cuenta de esto, de que la ciudad y el campo son fenómenos interrelacionados. Pero bueno, la forma en que habitamos nuestro entorno, lo voy a ir leyendo para que sea más claro, la relación entre campo y ciudad se fue complejizando en tanto el mundo se interconectaba. Hoy en día la producción de escala y deslocalizada abastece poblaciones de miles de millones dando la vuelta al mundo, conectando las antípodas con alimentos. Hoy en día las ciudades y las formas en que son abastecidas de alimentos implican sistemas agroalimentarios de escala global, con complejas y sofisticadas redes de comercialización. Lo que ha producido lo que se conoce como quiebre metabólico, que es un concepto que voy a ir trabajando, retomando a lo largo de la presentación, que seguramente todos ustedes lo conocen o entienden a qué me refiero, esto de que la separación entre los lugares de producción y los lugares de consumo lleva a un desbalance en la disponibilidad de nutrientes en las áreas productivas, así como su concentración en los cursos de agua y océano. Este concepto se lo puede representar, yo lo he representado varias veces con este gráfico de Foster y Markov, donde se ve eso, que las formas en que nos vinculamos con el entorno previo a la revolución industrial era una forma de ciclado de nutrientes en el mismo lugar, en gran medida. Entonces la disponibilidad se recuperaba. En tanto fuimos deslocalizando los lugares de producción y de consumo a lo largo del siglo XIX y siglo XX, esto hace a que empiece a desbalancearse este fenómeno. Entonces trae estos highlights. Situar la problemática de los periurbanos, pero como una parte constitutiva del crecimiento urbano ya desde hace 10.000 años a esta parte, obviamente con toda una serie de fenómenos más recientes, revolución industrial para acá. Obviamente no todos los periurbanos ni estas interfaces son iguales, van a depender de en qué ecorregión se encuentre la ciudad o el ámbito periurbano, y también hay diferencias en términos de infraestructuras, de disponibilidad de suelo, de agua, de clima, en fin. Como les decía, incorporar el concepto de quiebre metabólico como un concepto clave, y las formas de repensarlo desde una economía circular. Y por último, como estos highlights digo, para tener presentes, pensar la producción de alimentos frescos de cercanía para volver a poner en el centro del problema alimentario para la población local. Bien. Hasta ahí vamos, no sé si... Yo lo que les planteaba antes, digamos, si alguno quiere cortarme o hacer alguna intervención, háganlo, y si no, bueno, lo dejamos después para el final. Bueno, ahora les voy a hacer un pequeño recorrido de cuál ha sido, por qué me vinculo más fuertemente a la problemática de periurbanos. Como les contaba,
no sé si estaban todos ya, pero bueno, yo me incorporo a INTA en 2013, en Buenos Aires, en lo que era el Instituto de Perspectiva y Políticas Públicas, y me incorporo a la agenda del instituto, que en ese entonces se centraba más bueno, obviamente en prospectiva, se había trabajado en un trabajo de escenarios a 2030, se hacían una serie de ejercicios de vigilancia prospectiva. En ese momento Papa nos dio mucha ayuda con todo lo que era el problema de malezas resistentes, digamos. En fin, eran y un montón de temáticas más que tenía en agenda el instituto. Pero para 2015, y ya habiendo trabajado un poco con problemáticas de uso de suelo, empiezo a centrarme más en las problemáticas de periurbanos. Y bueno, ahí ponía para que vean algunos de los trabajos que he presentado en congresos y jornadas, algunos que eran más generales, otros más aterrizados, en fin. Pero en ese marco, en el instituto, en 2017, se nos pide que hagamos un trabajo de escenarios para el área metropolitana de Buenos Aires, esto en el marco de una auditoría que tuvo la experimental del AMBA, y se nos pidió explícitamente que el instituto se encargara de hacer un trabajo de escenarios para ver cómo iba a evolucionar el periurbano del AMBA, ¿no? Que es extremadamente grande y complejo. Y bueno, este trabajo nos llevó aproximadamente un año, entre 2016 y 2017, y después se proyectó a 2018 en otra serie de instancias, pero lo traigo a cuento porque para mí fue como una instancia muy formativa, de involucrarme mucho en la dinámica de la experimental de AMBA, hacer muchos talleres con técnicos de la experimental, de todas las agencias, siempre de una lógica prospectiva, o sea, tratando, y lo que definimos como un trabajo de prospectiva territorial, porque estaba bien aterrizado en el territorio del AMBA. Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, solo contarles, bueno, que fue eso, muy rico para mí y creo que para el grupo. Tenía dos partes básicamente del trabajo, una parte más prospectiva, que es lo que acá les muestro en el índice. Pero bueno, como el tema desbordaba de cuestiones urgentes, digamos, más actuales, que salían todo el tiempo en los talleres que hacíamos, lo que decidimos fue sumar al desarrollo más prospectivo una serie de anexos donde profundizábamos en aspectos que en el desarrollo general del trabajo no se habían podido dar, lo hacíamos en los anexos. Y lo traigo a cuento también porque bueno, me tocó trabajar en varios de los anexos, y también para mí fue profundizar más en estas dinámicas socioproductivas del periurbano. Trabajé yo en suelos, producción animal, bueno, variabilidad climática y floricultura, y otros compañeros del instituto, de los institutos que conformaban el Centro de Economía, Política y Sociología, que fue cambiando de nombre, ahora es el Centro de Economía y Perspectiva. Entonces el centro entonces bueno, participó Daniel Díaz con Andrea Goldberg, Nicolás Carballo y Silvina Baño, que eran de nuestro instituto, Carlos Pineda por la Agencia de La Plata, bueno, en fin. Pero bueno, este trabajo después a mí me interesó, bueno, seguir profundizando en cómo caracterizamos estos sistemas. Entonces, bueno, este es un trabajo que me publicaron el año pasado recién, que es, digamos, ahí cuento un poco toda la experiencia del ejercicio de perspectiva territorial que hicimos, pero me detengo más en la conceptualización de cómo pensar los sistemas agroalimentarios metropolitanos. Algo que no dije esto, que mi vinculación al territorio en AMBA, y también por este pedido que tuvimos del ejercicio de perspectiva, hizo que yo me centrara más en sistemas metropolitanos, agroalimentarios metropolitanos. Y un poco el abordaje que he venido haciendo tiene más que ver con esto, con cómo pensar las grandes urbes y su vinculación con su entorno productivo. Bueno, y ahora voy un poco más a profundizar en cuestiones conceptuales nuevamente. Como les decía, bueno, la existencia de estas áreas de producción de cercanía en torno a las ciudades es, como les decía, se da con el surgimiento mismo de las ciudades desde hace miles de años. Pero desde hace relativamente poco, algunas décadas, este interés por estos espacios productivos se viene acrecentando
desde organismos internacionales, desde la investigación, porque bueno, resultan territorios sumamente significativos para avanzar en procesos de sustentabilidad. Entonces, bueno, pero bueno, va a depender, sobre todo, que sean comparables los entornos a esto, a sus diferencias, como les decía antes, pero hay un rasgo que los iguala de alguna manera, que es su función en producción de alimentos frescos para el abastecimiento urbano. Esta función es la que viene siendo como remarcada fuertemente por distintos organismos, y bueno, a ver, esperen que me pongan, pues me tapa el proyector de cosas, me tapa lo que tengo. Bueno, esto, que obviamente en un mundo que tiende a mayores tasas de urbanización, la sostenibilidad de las ciudades y de las regiones metropolitanas tiene que ver fuertemente con qué pasa con estas producciones de cercanía. Como les decía, ONU, FAO vienen como resaltando este rol de la agricultura urbana y periurbana, y también dentro de esta pensar el rol de la agricultura familiar. Entre otras cosas, se han incluido como parte de políticas y estrategias del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán del 2015, también en la nueva Agenda Urbana Hábitat 3 de la ONU de 2016, y lo que muestra es cómo el urbanismo está viendo el entorno productivo de las ciudades como un ámbito muy relevante, tanto para el urbanismo, obviamente, como para toda la región. Bueno, ¿por qué es importante la agricultura urbana y periurbana? Sobre todo por el rol que juega en relación a la seguridad alimentaria, ¿no? Por la disponibilidad de alimentos que supone, la generación de empleos, el reciclado de nutrientes, la generación de servicios ecosistémicos, perdón. Todos aspectos que nos hablan de la multifuncionalidad que tienen estas producciones en torno a las ciudades. Aunque obviamente también no es todo lindo, también hay problemas, algo que sabemos, los que trabajamos en estos temas, bueno, porque entre otras cosas hay problemas de suelos contaminados, problemas de irrigar con aguas contaminadas también, condiciones sociolaborales precarias, mal uso de productos, en fin, toda una serie de condiciones que hacen, que nos hablan del valor, o sea, lo primero, el valor que tienen estas producciones, pero también los riesgos o los problemas asociados a este tipo de sistemas. Pero bueno, una de las ventajas que tienen sobre todo los sistemas de cercanía es que disminuyen mucho la huella de carbono para este tipo de producciones en fresco, y donde además también la frescura, digamos, las cualidades dependen un poco de ese tiempo de comercialización, entonces apuntalar el comercio de cercanía hacia mejorar o valorizar más estas producciones. También, bueno, si vamos para el otro lado, mayor intermediación en términos de comercialización, redunda en mayores costos, menores oportunidades para los productores. Entonces, por todo esto, promover canales cortos representa una manera de apuntar y promover producciones de cercanía, representa un aporte a la sostenibilidad de las ciudades, y también un empoderamiento de la comunidad, que sea en una relación más directa entre productores y consumidores. Bueno, todos estos aspectos obviamente son mucho más relevantes, a mi entender, si lo pensamos en términos de regiones metropolitanas, donde el abastecimiento diario para millones de personas debe estar garantizado. Entonces, por esto fue lo que nos llevó en el ejercicio de prospectiva a empezar a pensar en conceptualizar al AMBA como un sistema agroalimentario metropolitano, que en su momento lo llamamos SAMBA, pero hay un ruido, sí. Bueno, ¿qué entendemos entonces por estos sistemas? Implican la producción de alimentos, fibras y bioproductos de distintos tipos en la región, junto con sus mecanismos de agregado de valor, agroindustrias y comercialización, en sus distintas formas, mercados, ferias, supermercados, formas directas, y también los hábitos de consumo. O sea, acá también metemos la parte del consumidor y de las formas culturales tanto de acceder a los alimentos, como de cocinarlos, en fin. Entonces, como da cuenta de un sistema altamente complejo, que va desde la producción hasta el consumo, disposición de residuos, o sea,
tratar de enmarcar toda esta complejidad. Obviamente no es fácil, pero bueno, me parece que es la manera. Pero bueno, algo que surgía como pregunta, entonces, ¿cómo delimitarlos? ¿Cómo delimitar un sistema agroalimentario metropolitano? Y una de las maneras que yo he encontrado, tomando a Allen, una teórica, es pensar la bioregión urbana, entendiendo la ciudad inserta en un territorio más vasto, tensado en el trinomio rural, periurbano, urbano, y donde el periurbano justamente funciona como una interfaz de conexión y de tensión entre esos polos. Pero pensarlo como un todo, no pensarlo separadamente, ni siquiera, no pensar ni el campo, ni el periurbano, ni la ciudad por separado, sino pensarlo en su interconexión, en sus relaciones. Y sobre todo a través de esta idea de la relación metabólica, o del metabolismo social, si se quiere, de la ciudad con su entorno. Y donde podemos empezar a ver eso, el impacto ambiental en términos de consumo de recursos, generación de residuos influentes, medir la huella ecológica, y también empezar a ver otros procesos que se dan en este crecimiento urbano, sobre todo el proceso de geofasia, lo define Penge, donde las ciudades funcionan como depredadoras del suelo productivo, que para mí es una de las problemáticas más serias que tenemos en este tipo de sistemas, porque bueno, algo que seguramente todos ya saben también, bueno, la especulación inmobiliaria transforma estos lugares en suelo vacante, muchas veces, y en espacio degradado. Y también esto, que no valorar ese suelo productivo hace que se pierda muchas veces y que sea previamente imposible recuperarlo. Entonces, poner el acento y el valor en estos sistemas de cercanía, sobre todo para preservar el suelo productivo. Esto también depende de dónde están enclavadas las metrópolis. Si hay disponibilidad de suelo productivo, por ahí no aparece tanto como problema. Otras ciudades enclavadas me refiero a Buenos Aires, ¿no? Otras ciudades en otro tipo de ambientes, la disponibilidad de suelo no es la misma, lo mismo con el agua, entonces se dan otro tipo de procesos. Yo creo que en nuestras regiones, hablo también del área metropolitana de Rosario, Buenos Aires, en fin, ser zona pampeana, la disponibilidad de suelo productivo hace que en general no se valore lo que ya existe en torno a la ciudad, y ha hecho a que mucho se haya perdido, ¿no? Tanto en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires. Bueno, por todos estos motivos, pensar las necesidades alimentarias de una gran metrópolis, su huella ecológica, los impactos y demandas de recursos sobre su bioregión, la disponibilidad de tierra, agua, las cercanías, nos hace, lo que les estaba diciendo, ¿no? Revalorizar las particularidades y las potencialidades de las zonas de interfaz, esto es los periurbanos, y su rol en la producción de alimentos junto con la sostenibilidad de todo el sistema agroalimentario. Lo que nos obliga a la necesaria planificación de estos territorios. Algo que también venimos discutiendo bastante en términos de ordenamiento territorial, en fin. Bueno, no llego a leer bien, pero creo que era que decía esto, de la interfaz urbano-rural. Me interesa a mí como investigador, y creo que nos interesa muchísimo que estamos trabajando en estos temas, porque ahí se visibilizan, más que en cualquier otro lugar, quizás, las contradicciones de modelos de desarrollo, y esto, donde la periferia generalmente es un lugar marginal. Entonces, en términos de planificación, de ordenamiento territorial, de uso sustentable de recursos, y también por estos mismos motivos donde aparecen primero los conflictos. Entonces, por algo me parece que estamos abordando de manera más sistemática y fuerte la problemática de los periurbanos, porque bueno, son donde aparecen primero los problemas, y donde primero tenemos que por ahí ensayar soluciones. Por eso, entender los periurbanos como áreas estratégicas para avanzar en formas productivas urbanísticas de mayor sustentabilidad, tanto a las ciudades como al campo, o sea, de manera integrada. Bueno, y por esto considero fundamental pensar las interfaces urbanos-rurales en toda su complejidad, entre otros fenómenos, ver los fenómenos de migración de la ciudad al campo, o del campo a la ciudad, ver los problemas de ordenamiento territorial, revalorizar los cinturones verdes,
y también como una manera como un espacio privilegiado de esto, donde aterrizar, entre comillas, los planteos de la economía ecológica, de la agroecología, de la ecología política, y de otras disciplinas o de otros campos disciplinares. Me parece que es súper rico, y bueno, y en eso estamos. Pero bueno, para ir cerrando, no sé si fui muy rápido, pero bueno, y espero haber sido más o menos claro, pero pensar a los periurbanos no como espacios o territorios en sí mismos, sino como el resultado de una relación o una tensión. Aquella que emana la vinculación campo-ciudad, dialéctica que decía, ya se viene dando, que llama la atención de cientistas sociales desde hace tiempo. ¿Y por qué? Porque el concepto de interfaz permite pensar a los periurbanos no como un territorio de características propias distintivas, sino como la confluencia, la hibridación entre formas complementarias, el campo y la ciudad, en una síntesis no del todo cristalizada, que da lugar a una espacialidad única, un espacio único de transición. Por eso recurro al concepto de interfaz, que es de interconexión, básicamente, para poder conceptualizar esto. Y me parece que esta manera de abordarlo, entiendo que de manera integrada, de pensar campo y ciudad y periurbano como un todo, para desarrollar o diseñar políticas públicas específicas que tengan mayor efectividad. Así que bueno, esto a grandes rasgos son lo que tenía para contarles. Obviamente mi idea es avanzar en trabajos de campo ahora acá en el área metropolitana de Rosario o en el sur de Santa Fe, digamos, en el marco de la PIT y de los proyectos locales. Y bueno, y avanzar como cierro ahí, en el diseño o en la fundamentación para diseño de políticas públicas más efectivas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lisandro. Bueno, nos abre un poco la mente esto, a ver si hay alguna pregunta. Acá tengo una pregunta en el chat de Gabriela Sensi. ¿Querés hacerla en forma oral, Gaby? ¿O te la hago yo? Ella pregunta si valoración es valorar. Cuando hablaste vos de lo que era la historia del avance urbano sobre los suelos, hablabas de una valoración inmobiliaria especulativa. Dice ella si es eso o es falta de planificación territorial. Y bueno, no sé qué opinan, pero me parece que son ambas cosas. Lamentablemente creo que la manera de crecimiento de nuestras ciudades se da más por lo primero que contás. La planificación territorial me parece que va a la retaguardia de los fenómenos de especulación inmobiliaria, lamentablemente. Obviamente debería ser al revés. Pero me parece que la valorización del suelo para uso urbano dentro de una lógica de especulación inmobiliaria, de revalorización a futuro, hace que muchas áreas queden abandonadas y a la espera de una mayor rentabilidad para venta de uso urbano, y obviamente va en desmedro de las capacidades productivas de esos suelos y de la infraestructura social y comercial y de todo tipo que existe ya montada para producir, ¿no? Pero bueno. Listo. Yo creo que queda claro. Acá tengo otra pregunta de Cristian León. ¿Quieres hacerla en voz alta? Si no, la hago yo. No tengo problema. Habla sobre estas tensiones. ¿Cómo? ¿Quién habló ahí? Yo. Yo por Cristian, pero ahí estaba Cristian que justo se habilitó. No. Hola Pedro, buen día a todos. Buen día. Felicitaciones, Lisandro. Quería preguntar si en Europa tienen estas mismas tensiones entre lo urbano y lo rural y cómo lo superaron, si es que lo superaron. Mira, yo te soy sincero, no conozco tan en detalle, conozco algunas experiencias en Europa, algunas exitosas, y digo, en general esto que surgió en la pregunta anterior, la planificación territorial en Europa me parece que está mucho más aceitada. Conozco el caso, por ejemplo, pensando en regiones metropolitanas de Londres,
que Londres estableció formalmente su cinturón verde, el área metropolitana de Londres, en la fin de la década del 30 o 40. Y Londres dejó de crecer. Si uno mira las formas de crecimiento de las grandes metrópolis a lo largo del siglo XX, Londres era una de las que estaba en primera de la lista a principios del siglo XX. Frenaron su crecimiento urbano en torno del cinturón verde, por ejemplo. Y otras experiencias más situadas, ¿no? El caso de Valencia, en fin, no sé, hay experiencias. Y de nuevo, todo tiene que ver también con el entorno ambiental de esas ciudades, o sea, la disponibilidad de suelo, de agua, y en torno a otros conflictos que se dan en periurbanos, no sé cómo lo están trabajando, te soy sincero. Puede ser, antes que también se publique siempre, o se comente los casos exitosos, pero no los no exitosos. Claro. Carrancio pide la palabra. Sí, o sea, muy bueno, Lisandro, gracias por la exposición. O sea, no, un poco una reflexión y una pregunta, ¿no? O sea, uno ve el desarrollo teórico que hay sobre el periurbano y parece muy vasto, muy grande. Sin embargo, uno empezó a escuchar sobre el periurbano a partir del conflicto o sea, digamos, surgido por el tema de la aplicación de fitosanitarios. O sea, ese hecho, digamos, acá, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O sea, que hace que el periurbano haya surgido a partir de un conflicto, no hace que, o sea, se centre más en una visión dicotómica y conflictiva que en una visión simbiótica, como vos empezaste a definirlo. Seguramente, sí. Entiendo que sí. Un poco, bueno, en ese recorrido que les comentaba que yo hice, mi primer, lo que me llamó la atención como problemática fue justamente eso, esto que comentaba Luis, digamos, el entorno de pueblos y ciudades pampeanas y los conflictos en torno al uso de agroquímicos. Y eso es lo que me motivó a profundizar, pero cuando vas profundizando te vas a mí. Gracias. Que empecé a ver que más allá del conflicto, las áreas periurbanas representan áreas productivas muy significativas. Yo no lo tenía presente como antropólogo antes, pero digo, las producciones intensivas se dan en torno a las ciudades. Y si uno miraba mapas de regiones macroeconómicas, por ejemplo, del NOA, y también uno ve que las grandes ciudades son donde están las grandes producciones de distinto tipo, frutihortícola, caña, lo que sea, pero digamos, como que hay una relación simbiótica entre las ciudades y los entornos productivos, intensivos más que nada. Y me parecía como que dar vuelta, no ir desde el lado del conflicto, que obviamente tenemos que abordar y ver formas de resolverlo, sino ir por lo positivo, digamos. Estas zonas vienen cumpliendo un rol fundamental desde siempre, desde hace miles de años, y sobre todo, bueno, en nuestros países de manera más recientes, y están ahí y vienen sufriendo embates tanto desde el crecimiento urbano, también desde el crecimiento de la agricultura extensiva, se van perdiendo tierras, se van desmantelando infraestructuras, se pierden trabajos, en fin. Entonces me parece que revalorizar y conceptualizar estos espacios, no desde el conflicto, sino desde su funcionalidad para la ciudad, me parece que es más positivo. Pero obviamente, sí, la cuestión de los periurbanos en relación al uso de agroquímicos es lo que un poco marca y tengo otra, o sea, ¿no? otra si la puedo, digamos, hacer. O sea, digamos, también desde la antropología, ¿no? Y desde lo que es la construcción o sea, del arquetipo productor, ¿no? O sea, ¿qué nos podés decir, o sea, de esta variación que ha tenido en el tiempo, digamos, de identificar al productor como el hombre bonachón, inocente, trabajador de sol a sol, digamos, campechano, ¿no?
o sea, con esa mezcla de ignorancia y de digamos, de bonachón puede ser la palabra, digamos, a lo actual, ¿no? Del oligarca explotador, ¿no? Es decir, cómo, digamos, se ha generado este arquetipo, cómo ha variado en el tiempo y cómo, bueno, digamos, termina imponiéndose una construcción, o sea, social, ¿no? Sí, sí, y cómo eso, bueno, o sea, condiciona la relación urbano-rural. Sí, sí, obviamente que nos movemos en un ámbito de representaciones, digamos, de ideas que van prefigurando estereotipos que muchas veces no responden a las personas reales, ¿no? Pero me acuerdo, en uno de los trabajos que les comentaba, yo hacía un recorrido un poco desde la antropología y que se aplica, me parece, en general cómo pensamos el campo, la ruralidad. Durante el siglo XX la ruralidad era el ámbito del atraso y la sociedad moderna. Incluso creo que el INTA un poco nace con esta idea, ¿no? El desarrollismo era como, bueno, llevar a esos ámbitos de atraso, la ruralidad, la innovación tecnológica, el desarrollo, para que se actualicen y estén a la par del desarrollo en otras partes del planeta, ¿no? Pero lo que viene pasando, a mi entender, es que se invirtió la lógica. Ahora la ruralidad se hipertecnologizó, no sé, en el buen y en el mal sentido, ¿no? Porque me parece que el desarrollo tecnológico en la agricultura extensiva es alucinante, digamos, en muchos sentidos. Bueno, esto es lo que ustedes saben, ¿no? Yo no me voy a poner a profundizar tanto, pero digamos, la ruralidad se hiperdesarrolló y ahora parece que es la ciudad la que se tiene que, entre comillas, como resguardar de ese hiperdesarrollo de la ruralidad. Entonces invirtieron un poco y desde la ciudad ahora se está buscando cierta naturalidad. Yo a veces lo pienso que puede tener algo de romanticismo. Me parece que, pero sí hay una emergencia de cuestionar ciertas formas porque hacen ruido. Y en eso sí se construyen estereotipos y me parece que eso dificulta el diálogo y desde los dos lados, ¿no? Porque construimos estereotipos y un poco mi idea es tratar de desarmar esos estereotipos y ver otras formas de pensar estos roles. También porque pienso que por ahí son constitutivos, lo que pasa es que desde la ciudad no se ve, eso es el problema. Históricamente, el tema de la alimentación, si uno lo ve, por ejemplo, desde el urbanismo, en muchos textos que he leído, el problema de la alimentación no aparece tan presente. Siempre los problemas del urbanismo son, bueno, la movilidad, la seguridad en términos de violencia, no la seguridad alimentaria. Y entonces los problemas de la alimentación como que no están tan presentes en la ciudad, cuando es una dinámica fundamental para que vivamos como vivimos, es el abastecimiento alimentario de las ciudades y sobre todo valorizando el entorno, ¿no? Por todo esto que les comenté. Meli, tenés el micrófono. No, un pequeño aporte nada más, y antes de hacerlo me sonreí, digamos, cuando hablaba Lisandro de desarrollo rural. Cuando yo entré a INTA siempre, y hasta el día de hoy me lo pregunto, ¿por qué estamos dentro del área de desarrollo rural? ¿Qué es el desarrollo rural? A mí me cuesta identificarme con eso. Lo soy sincera y creo que sería también tiempo. ¿Qué cuestión rural estamos desarrollando? ¿Qué parte de lo rural deberíamos o tendríamos que estar desarrollando? Bueno, esa es algo que creo que amerita otra discusión, pero que, bueno, a mí nunca me cerró eso de estar en INTA dentro del área de desarrollo rural, contando todo esto que hace referencia a Luis y que también viene haciendo referencia a Lisandro. Y con respecto al periurbano, solamente me gustaría dejar planteado o pensar con Lisandro, Rodolfo y bueno, no sé si hay alguno más, venimos trabajando con la plataforma de periurbanos y creo que lo que hemos aprendido hasta ahora es que hay que construirlo al periurbano, pero construirlo, o sea, pensando esto que dice Luis,
¿Cómo nace o sea, cómo nos damos cuenta que hay un periurbano? Esto es lo que dice Luis. Nos damos cuenta de que hay un periurbano a raíz de un conflicto. Yo lo que digo, eliminemos la palabra conflicto. Ya está, ya fue como el disparador. Esta cuestión de los agroquímicos, del urbano, del productor malo que me fumiga, que me intoxica, que me mata. O sea, no pensar en el productor que me está dando un alimento, ese alimento se exporta, se genera la divisa, puedo acceder a ciertos beneficios sociales. Digo, hay toda una trama socioproductiva y desde lo político también y desde el Estado como proveedor, digamos, o como la cuestión más social del Estado. Entonces, me parece que esto es lo que estamos, y es el gran desafío que tenemos de la plataforma, o al menos lo estamos intentando, y lo pensamos y discutimos, acá está Viole, Pedro, cada vez que nos juntamos, y la verdad que buscándole la vuelta a cómo se puede construir ese periurbano, ese espacio, esa interfaz, totalmente de acuerdo con Lisandro, entre lo rural y lo urbano, digamos, ese espacio que se conecta, que se encuentra, en alternativas productivas más sanas, menos contaminantes, digamos, y que tengan que ver con ese acercamiento del consumidor al productor. Digo, es para construir un montón, es un desafío el periurbano, al menos lo estamos viendo así nosotros. O sea, dejémoslo de pensar como, bueno, no es ni lo urbano ni lo rural, a mí no me involucra porque yo trabajo para la parte del campo, no. Digamos, tenemos que empezar también en alternativas productivas, en alternativas comerciales, que vinculen ese espacio que me gustó, Lisandro, como lo abordaste, de decir, no es ni lo urbano, ni lo rural, ni esto otro que es el periurbano. Es como, en realidad, todo junto. Lo que pasa que no nos podemos separar, decir, bueno, yo estoy en lo urbano y yo estoy en lo rural y en el medio no me interesa. Creo que deberíamos empezar a pensar y a construir en ese espacio que digamos que significa en algún punto, que va teniendo como distintos aspectos. Nada más que eso, es la experiencia personal, y creo que algunos del grupo por ahí me pueden respaldar en todo esto, que venimos aprendiendo desde la plataforma de periurbanos, y bueno, también Sí, totalmente. nada más que eso. Gracias. Gracias, Lisandro. No, gracias, Mel. Buenísimo. Marcelo Loaiza, ¿querés agarrar el micrófono? ¿Hacerte tu pregunta? Bueno, Sí, informal. sí, la verdad que leo lo que escribí y no sé si expresa tal cual lo que quería preguntar. Pero gracias por la oportunidad. Agradezco muchísimo a Lisandro y agradezco que digamos, su enfoque, o por lo menos tener esta posibilidad de mirarlo con la mirada de la antropología. Y en función de esa mirada, yo siempre estoy analizando por ahí los procesos que ya pasaron, porque tienen que ver, que uno los puede ver ya con el diario del lunes, y muchas veces son... Se cortó. Se cortó, ¿no? Se cortó, Marcelo. Hola. ¿Ahí? No. Igual estaba leyendo la pregunta que hizo en el chat. Sí. Hablaba sobre si se pueden encontrar análisis explicativos sobre el proceso de diagramación de la producción. Si querés, dale la palabra. Ay, volvió. Ahí está, a ver. Ahí está. Marcelo. Sí, tengo un poco inestable la conexión. No sé de toda mi perorata cuánto se escuchó, pero... ¿Hola? No, se escuchó muy poco. Si podés, de nuevo. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, es que yo quería agradecer a Lisandro el enfoque que tuvo, y agradezco que se pueda poner esta mirada sobre estos procesos, la mirada de la antropología, decía. Y yo en lo que escribí como pregunta era sobre, por ahí encontrar esta mirada también en procesos que ya ocurrieron y que ahora los podemos ver con la ventaja de la perspectiva que nos da mirar hacia atrás, pero que en esos procesos por ahí podemos descubrir cosas que hoy están sucediendo y que
que nos cuesta más meter mano porque estamos más afectados, digamos. Pero yo concretamente preguntaba sobre los análisis explicativos que puede haber sobre esta configuración de la producción de alimentos que tenemos hoy, que determina y que la tenemos recontranaturalizada, al punto de que cuando se habla, como bien decía Lisandro, de planificación territorial o de ordenamiento territorial o de ordenamiento de los periurbanos, lo que menos se piensa en la producción de alimentos hoy, porque la producción de alimentos ya tiene un formato que determina, y eso es lo que yo decía, hoy estamos totalmente, aceptamos que yo me voy en bicicleta a un tambo donde sacan 4.000 litros de leche, pero la leche que yo consumo viene de 160 kilómetros, a donde primero se tuvo que ir y tuvo que volver. Esos procesos, la antropología tiene mucho para decir, pero también nos iluminan de lo que estamos hablando hoy. Esos procesos tal vez se produjeron, obviamente deben haber implicado puja de intereses, hubo un ganador, un interés que ganó y que determinó y configuró este modelo. Y probablemente esa puja no tuvo conflictos, y muchas veces el conflicto es valioso en el sentido que le da visibilidad, en buena hora que esté el conflicto, porque de buenas a primeras nosotros tuvimos que comprar la leche que viene después de recorrer 300 kilómetros cuando me la producen acá a donde voy caminando. Entonces, por ahí se trata de no repetir esas historias, además de reconstruir los periurbanos con una mirada de producción de alimentos, que me parece que primero va a haber que desandar lo anterior y deconstruir, pero en el medio hay una puja importante de intereses y de poderes que, bueno, por lo menos considero que este tipo de espacio, esta mirada que da la antropología, permite verla con un poco más de claridad para no repetirla. Sí, buenísimo, Marcelo, sí, muy, muy interesante el comentario que hace. Gracias por hacerlo. Agarra la palabra. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias, Lisandro, por muy buena la exposición. Me parece interesante que, o sea, trabajar esta cuestión de ver el periurbano, digamos, integrada a lo urbano como una función de sistema alimentario, ¿no? Creo que eso es lo que, digamos, y sumando un poco a lo que dice Marcelo, ¿no? También, creo que ese es un concepto, creo, sobre el que tenemos que pivotar, ¿no? Para poder reconstruir. Me parece esa relación de lo urbano con el periurbano como sistema alimentario, o como esa interfase que apunte a la alimentación de las poblaciones, ¿no? Fundamentalmente, digamos, en las grandes ciudades, ¿no? Y como proveedor también del tema de mano de obra, o sea, el tema del trabajo que puede aportar el periurbano a una ciudad en la cual hay escasez de trabajo o hay problemas de trabajo, es otro aporte. El tema de, digamos, el reciclado de residuos que genera la ciudad para trabajarlo en el periurbano, por distancia, para utilizarlo en el periurbano. Ahora, el tema es ver cómo hacerlo, desde dónde empezar a retrabajar. Es trabajarlo, yo no sé si ustedes lo analizaron cuando analizaron lo del AMBA, trabajarlo directamente con los decisores políticos locales, trabajarlo a nivel de universidades para generar un marco conceptual más fuerte, integrado, ¿no? No sé si ustedes lo estuvieron viendo eso cuando vieron lo del AMBA, esa es un poco la consulta mía, ¿no? Y si llegaron a alguna... Sí. No, lo primero, Rodolfo, sí, de acuerdo totalmente, esa es un poco la idea de cómo pensar el rol de estos espacios productivos, eso para generar demanda de mano de obra, para todas las problemáticas de empleo que tenemos en las grandes ciudades, para reciclar los residuos de la ciudad, en fin, eso me parece fundamental. Y respecto a lo de cómo lo abordamos desde el AMBA, bueno, yo no sé si les dije, pero bueno, fue un trabajo interno de INTA, en principio, el ejercicio de perspectiva que hicimos, porque
como les conté, fue parte de una auditoría, entonces, y nos dieron muy poco tiempo para hacerlo en principio. Entonces fue trabajar con los equipos técnicos de la experimental y de las agencias. Pero en esa época el AMBA tenía mucha articulación con distintos municipios, de todo el Gran Buenos Aires, también los CLA que se formaban. De hecho, presentamos el trabajo en el CLA de la experimental también, que recibimos bastantes críticas, pero porque nosotros lo focalizamos mucho en la hortícola. Nos centramos mucho en el Gran La Plata, era como que todas las discusiones se iban para ese lado. Y después hicimos un laburo de visibilización de la diversidad productiva de todo el Gran Buenos Aires. Pero bueno, después en 2018 el trabajo se usó para nutrir la planificación estratégica de los PRET, creo que eran los PRET en ese entonces, y hasta ahí llegamos. Como todos estos procesos, bueno, implican, o sea, cómo avanzan en los decisores políticos estas cuestiones más académicas, si se quiere, o más teóricas. Ese link me parece fundamental. Creo que el INTA tiene mucho ejercicio de eso y me parece que le da muchas capacidades para incidir en los decisores políticos, porque son los referentes y porque, bueno, desde los CLA, de otras, bueno, las PIT ahora también, o sea, me parece que no se queda solo en propuestas teóricas, sino que sería factible de que se lleven a la práctica, bueno, como muchas experiencias que conocemos, ¿no? Pero sí, esa es una de las cuestiones críticas de la prospectiva en sí, digamos, como lo que llevas a un escenario ideal lo vas instrumentando en un tiempo actual, digamos. O sea, por más que el escenario sea 10, 15 años, y en eso están los decisores políticos, básicamente, para ir accionando. Y la comunidad, y la participación, todo. Tito, tenemos la palabra. Sí, hola. Bueno, sí, coincido con todo lo que se dijo, fundamentalmente respecto de que los periurbanos, por lo menos acá en Marcos Juárez, el periurbano nació a partir de un conflicto, y lo que veo que, digamos, está puntualizado en cultivos extensivos. Es decir, si nosotros queremos, creo que está la necesidad de que en los periurbanos también se produzcan cultivos intensivos para proveer a la población. En el año 89 estuve en Split, que en ese momento era una de las ciudades de Yugoslavia, y una ciudad de 350.000 habitantes en ese momento, y me llamó la atención que fui a una plaza enorme que tenían. Me llevó mi pariente, me llevó a la plaza a la mañana temprano, y estaba llena de frutas, de hortalizas, la plaza. Eso a las 8 de la mañana, y a las 11 de la mañana no había nada, se había vendido todo. Yo creo que hay que ver cómo se puede organizar eso, ¿no? Parece que, y esta es una pregunta que le quiero hacer a Lisandro, sobre el tema de cuál es el rol que tendría que cumplir el Estado, no solamente nacional y provincial, sino los estados municipales en todo esto, para que esto se desarrolle. Y me parece que un punto importante de lo que vi cuando también estuve en Europa es la importancia que ellos le dan a la tierra, porque no tienen tierra, tienen muy poca tierra. La importancia que ellos le dan a la tierra y la importancia y la poca importancia que nosotros le damos, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco el aporte y una pregunta hacia... No, bueno, sí. Gracias, Vicente. Bueno, sí, total, creo que lo había comentado. Sí, un poco nosotros, me parece que la abundancia, en términos relativos, de tierra, de buena tierra, de suelo cultivable, nos da la sensación de que, bueno, no hay problema. Si se pierden estos usos intensivos por otros usos, bueno, o avanza un barrio privado, lo que sea, todavía queda más tierra. En otras sociedades, en otros países, en otras regiones, obviamente el uso del suelo productivo es crítico, entonces lo cuidan mucho más.
Lo mismo con el uso del agua o lo que sea. Y ahora se me fue la primera cuestión que... Bueno, el rol de los municipios, sí, bueno, fundamental también. Yo creo que muchos municipios lo han tomado como parte de su agenda, la valorización de los entornos productivos, tanto sea las ciudades, pueblos, ciudades intermedias, pampeanas, por los conflictos de uso de agroquímicos, otros por otras demandas sociales. En Gran Buenos Aires, por ahí, bueno, las huertas son... Por eso también, bueno, el valor de ProHuerta, por ejemplo, como una política pública que ya tiene 30 años y que promociona INTA, ¿no? Ese tipo de políticas me parece que son fundamentales y son las que ayudaron a muchos municipios a avanzar en sistemas productivos de cercanía, ¿no? También, bueno, el rol de fomentar las ferias, me parece que el rol de los municipios es fundamental. Creo que muchos lo vieron y lo están implementando políticas públicas específicas en este sentido. Pero bueno, también... Sí. Vale. Lo del ProHuerta, disculpa, lo del ProHuerta lo veo como algo para abastecer a la familia, pero ¿qué posibilidad hay si organizamos a la gente, se organiza la gente, para poder vivir también de esa producción, ¿no? Claro, sí, no solo para autoconsumo, sino para comercializar. Sí. Sí, ahí me parece que es apuntalar, digamos, los sistemas productivos intensivos de cercanía con mucha asistencia técnica, con recursos, y eso es lo que nos está faltando por ahí, ¿no? O sea, se hace difícil. Asistencia técnica e incorporación de tecnología, de maquinarias, qué sé yo, porque es un trabajo no fácil, y quizás con la incorporación de tecnología se podría facilitar, pero todo eso necesita una organización, me parece. Luis, ¿tenés un comentario vos? O sea, sí, la verdad que esto a uno le despierta muchas preguntas y comentarios. Estos espacios de reflexión son buenísimos. Digamos, algunas preguntas, ¿no? Es decir, por ahí uno se plantea lo que debe ser el periurbano desde una visión, a lo mejor de afuera del periurbano, porque por ahí nosotros no lo ocupamos. Y a lo mejor habría que, o sea, preguntarse, o sea, ¿por qué el periurbano llegó a ser lo que es? O sea, ¿por qué, digamos, y en qué consistió todo el proceso que viene a lo mejor desde hace muchos años, que involucra a muchísimos actores, o sea, que desemboca en el periurbano tal como es ahora, en grandes ciudades o en pequeñas ciudades, ¿no? Como una pregunta de que nada, digamos, se genera porque sí, todo tiene sus razones, ¿no? Y por otro lado, o sea, ¿quién o cómo es el que tiene que definir lo que el periurbano debe ser como construcción teórica? Digamos, ¿quién lo construye? Digamos, ¿quién tiene esa potestad de hacerlo? Y digamos, y dentro de estas dos preguntas, un poco, bueno, si realmente cuando se hace este tipo de análisis se ve la complejidad de este tema, se ve desde justamente los sistemas complejos, y bueno, un poco tu visión, digamos, o sea, cuál es la función del INTA dentro de toda esta construcción. A lo primero me parece que la pregunta que había hecho Marcelo, creo un poco daba cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a estos periurbanos? En parte creo que tiene que ver, pues bueno, la política, si se quiere, de desarrollo rural, promovió áreas especializadas, ¿no? O sea, como las zonas que tenían mejores ventajas se especializaron en ciertas producciones, ¿no? A gran distancia, por ahí, de los centros de consumo. Y eso en cierta época del mundo tuvo sentido, cuando el combustible era barato, o no se iba a agotar, qué sé yo. Entonces, en esa lógica, por ahí se entiende que se hayan descuidado los entornos productivos de las grandes ciudades. Más allá de que estaban en los planes, en las planificaciones, yo vi muchas planificaciones del Gran Buenos Aires de distintas épocas, y siempre las áreas productivas estaban, había ordenamiento territorial para áreas productivas, todo el gran cinturón verde que tenía el Gran Buenos Aires estaba contemplado en las planificaciones
pero bueno, se fue perdiendo por estos procesos, por ahí más de desplazarse a zonas, bueno, todo lo que fue también la confluencia en el Gran La Plata, en términos de producción intensiva. Me parece que sí, son esos procesos históricos los que tenemos que conocer, como decía Marcelo, para entender cómo llegamos a donde llegamos. Y después, bueno, ¿quién define cómo tienen que ser? Yo creo que, bueno, es una construcción colectiva, ¿no? Desde las universidades, los organismos de ciencia y técnica, la comunidad en general. Creo que estas cuestiones que yo subrayaba como funciones, que me parece que, bueno, no lo diga yo, lo dice la literatura, ¿no? Pero, digamos, la función de producción de alimentos, de brindar servicio ecosistémico, generar empleo, en fin, todas esas funciones, me parece que ahí está un poco el ABC de qué roles sería interesante que cumplan estos espacios. Y el rol del INTA creo que es el que viene teniendo, o sea, creo que el INTA como institución estuvo históricamente vinculada más a la ruralidad, ¿no? Y a las producciones y los espacios periurbanos, que siempre lo atendió, porque desde San Pedro, mismo, bueno, antes que existiera el experimental del AMBA, las agencias del Gran Buenos Aires atendían todos estos temas productivos, pero empezamos a ver, me parece que atiende también a las demandas de la ciudad, ¿no? De los problemas sociales de la urbanidad, esto, la pobreza, la marginalidad, también el crecimiento de otros sectores, digamos, los barrios cerrados, todos esos procesos que emanan de la ciudad, de lo urbano, y que impactan sobre sistemas productivos. Me parece que el INTA desde hace unos cuantos años viene cambiando la cabeza, digamos, y brindando herramientas y poniendo recursos humanos y materiales para que atendamos a esa problemática, y me parece que ese es un poco el camino, ¿no? Perfecto, me parece buenísimo. Sí, acá una aclaración de Rodolfo, te digo todo, que habla de que ProHuerta hace autoconsumo y organización de productores de agricultura familiar para la comercialización de cercanía, ¿no? Era por lo que hablaba Tito recién. Claro. Ezequiel, ¿querés pedir la palabra? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy buena, Lisandro. No, yo un poco, da para hablar mucho, pero, digamos, uno puede ponerse a pensar desde lo teórico, sumando más o menos variables, situándose más o menos, dependiendo del lugar, de lo que sería lo ideal en estos espacios. Y por ahí siempre se pone énfasis, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Digamos, y por ahí, no sé, para mí el problema no es, digamos, de lo productivo, pasa por otro lado, porque de hecho, mi gran pregunta es, hoy, ¿quién decide el uso que se le da a los periurbanos? ¿Qué fuerzas fácticas son las que deciden eso? Yo entiendo, digamos, porque ahí hay que trabajar. Esa es una pregunta. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que muchos periurbanos, digamos, eran el patio de atrás de la ciudad. De hecho, yo vivo en el periurbano y es un poco el patio de atrás donde, bueno, me sobra basura, si hago una aplicación, y bueno, no pasa nada. Por eso, y esto lo quiero atar con esto que decías vos, Lisandro, de quedan visibles los modelos, si es que hay modelos de desarrollo, en que todos los recursos de la ciudad están pensados en las áreas céntricas, en donde está la clase acomodada, y afuera en general no, pero encima ahora parece que la clase acomodada se te va afuera de la ciudad, entonces tenés que cuidar el periurbano también. Entonces quedan en evidencia esas contradicciones que hay en la ciudad, digamos, aquí. ¿Cuál es el modelo, esos micromodelos que hay en las ciudades, digamos? Pero bueno, ¿y por qué voy a esto de las fuerzas fácticas? Porque un hecho así muy, muy concreto. Quiero hacer un barrio, soy una empresa inmobiliaria, lo empiezo a lotear, empiezo a pedir las autorizaciones, el municipio decide un determinado ordenamiento, si es que ese municipio, esa comuna tiene un ordenamiento previsto para a largo plazo, dice, no, mirá, ahí no
en general lo que se ve es que el inversor inmobiliario espera a que cambie el gobierno y finalmente tiene, o sea, tiene éxito él digamos, y la comunidad. Te digo, está faltando algo de robustez en la, no sé, en la planificación, o sea, no solamente hace falta planificación, sino que esa planificación sea algo importante en las ciudades, digamos, sea valorizada, sea un tema de discusión. Bueno, en fin, yo me fui un poco por las ramas. No, está bien ese. No, sí, de acuerdo totalmente. O sea, un poco las fuerzas fácticas son lo que determinan qué espacios perduran o no, qué intereses. Obviamente lo que hablábamos antes, la especulación inmobiliaria, que moviliza mucho más, tiene mucho más peso económico. Hola Ale, ¿qué tal? Bien. Pero bueno, de todas formas yo, bueno, por ponerme del lado positivo, pero creo que hay un proceso de concientización de la comunidad de que ciertas lógicas de producción, de comercialización, de consumo, están teniendo problemas. Son movimientos quizás medio incipientes, no tanto, y aparecen por ahí por otros problemas. Pero a la larga me parece que van generando una conciencia social sobre qué tipo de alimentos queremos consumir. Obviamente, capaz que ciertos sectores tenemos la posibilidad de darnos esa chance. Muchos sectores no lo tienen, o sea, acceden a los alimentos en general por el tipo de sociedad que somos, fuertemente urbanizada y con un 40% de pobreza. El acceso al alimento está dado por un recurso monetario, digamos. Entonces, hay que trabajar en eso, en la disponibilidad, en el acceso, en fin. Me surgía comentarles algo, no sé si viene tan al caso, pero para dar una idea de la complejidad de esto que estamos abordando. Tengo un compañero de antropología, Lisandro se llama, Arelovich. Él trabaja con pescadores artesanales acá del río Paraná, y trabaja justamente en la interfaz ciudad-río, que es otra interfaz, ¿no? Y él está viendo cómo estos circuitos informales de cercanía abastecen de proteína animal a los barrios populares de Rosario. Lo traigo como un ejemplo de cómo estas dinámicas socioproductivas, que en esto no sería no agrícola, pero sí de pesca artesanal, son estrategias que las comunidades se van dando y se van. Obviamente que la pesca artesanal viene antes que llegaran los europeos acá, pero da cuenta de esto, de cómo las ciudades se abastecen de maneras diversas, y la alimentación es obviamente crítica para todos y para los sectores populares más. Y entonces por eso, ¿cómo garantizamos acceso a alimentos de calidad para todos? Y también de manera sustentable, me parece como el tema de agenda para nosotros. Pero sí, va a depender mucho de fuerzas fácticas. Ahorita también trabaja en agricultura, Lisandro, no te preocupes, estamos en todo. Marcelo, sí hay varias experiencias interesantes. Marcelo Loaiza, que te pedir la palabra de vuelta. Sí, porque me quedó la pregunta por ahí desde el rol del INTA y desde dónde, o creo que vos, Ezequiel, mencionó quién decide qué hacer con el periurbano. Bueno, yo hablo por la intentona nuestra, del equipo acá de la agencia, a partir de una mesa de desarrollo local, se empezó a manejar el plan de ordenamiento territorial, que hay un manual de ordenamiento territorial, que es una publicación de INTA, un manual que está realmente es recontra nutritivo, es muy valioso, y que justamente también tiene la característica de hacerse polvo cuando lo empezás a aplicar en esas mesas de ordenamiento territorial. Pero para mí sigue siendo ese el espacio, porque ahí es donde podés empezar a intervenir como una parte para llegar a eso de quién decide qué hacer con el periurbano. La propuesta es un espacio multiactoral
donde el gobierno local, o llamémosle el Estado, tiene un rol preponderante porque habilita, pero además de habilitarte, después tiene que tener la legitimidad del Poder Judicial también, del Poder Legislativo, digo, que genere las ordenanzas, pero son espacios donde se puede mover la aguja en el sentido, en la medida en que sean participativos. Lo que pasa que, por experiencia también lo digo, el mejor indicador de que se está moviendo la aguja es cuando esos espacios empiezan a ser boicoteados, porque se tocan, vuelvo a lo mismo, intereses muy fuertes. Y entonces, esa lectura hay que estar teniéndola permanentemente, pero no veo otro espacio, digamos, y son, digamos, territorios o ámbitos donde el quehacer de INTA a veces, si seguimos parados en la visión de, por un lado está lo rural, por el otro lado está lo urbano, como que nos cuesta meternos, pero obviamente hoy hablamos de territorios fragmentados, digamos, hay pedazos de rural metido en lo urbano y las decisiones sobre lo rural se toman en lo urbano, y lo urbano, lo que genera lo urbano, lo que genera lo rural, se gasta en lo urbano, entonces ya no es la línea digamos, divisoria tan clara. Y estos espacios son espacios, el ordenamiento territorial en una mesa de desarrollo local es un espacio de intervención nuestra más que legítimo y valioso, me parecía. ¿Algún comentario, Lisandro? No, me acuerdo totalmente, sí. Me parece que un poco ese es nuestro rol. Desde INTA son los espacios que tenemos para incidir, ¿no? Los decisores políticos. Bueno, se hizo larga la discusión. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto va a quedar grabado. Yo, para cerrar, tenía una pregunta, Lisandro. A mí me gustó. Primero que me llevo la palabra de geofagia. Estuvo buena. Me parece que interesante para la charla que damos de suelo. Espectacular. Y lo otro, a mí me gustó mucho el modelito que presenté al principio, los triángulos acerca del desacople que hay entre los consumidores y la producción, ¿no? Que me parece que es lo que está... ¿Cuál es, de acuerdo a lo que vos leíste, de tu experiencia? Y parece que algunos quieren volver para atrás, ¿viste? O sea, el hecho de consumo local es como volver un poquito para atrás, el triángulo, juntarlos un poquito. ¿Cuál es la tendencia mundial de esto en general? Porque la fuerza productiva de que eso, si vos agarrás la industria, el maíz y las hojas, son fuertísimas, por decirlo, de las grandes empresas. En general vos ves lo que ves hablando con gente más grande que te dice que siempre fue la migración campo-ciudad fue siempre, o sea, y sigue estando, ¿viste? ¿Hay alguna tendencia hacia volver hacia eso? O lo comentaba Tito, que es de año 89, que fue a Split a buscar la que compraba. ¿Hay alguna tendencia o la tendencia sigue siendo siempre hacia el urbano? Y los pronósticos sí son a que la urbanidad va a seguir siendo la tendencia de la humanidad. Lamentable. O sea, no sé si lamentable, no me parece que no es una historia de buenos y malos en este sentido. O sea, la ciudad encarna gran parte del desarrollo de la humanidad, digo, de ideas, de invenciones, de montones de procesos. El problema es justamente que la modernidad o el capitalismo actual hace a que todas las sociedades del planeta se urbanicen de manera acelerada, lo que está pasando en China, y bueno, en todo el mundo. Lamentablemente eso me parece como tendencia, parece seguir, pero todas las alarmas están encendidas como para dar cuenta de que esos procesos no serían sustentables de esta manera. Obviamente me parece que el rol agroexportador de nuestras regiones, porque es nuestra inserción global, eso lo tenemos que, me parece a mí, ¿no? Como fortalecer y ponernos en una posición de mayor ventaja en ese tipo de comercio. Pero también eso, cuidando las poblaciones locales, la alimentación local. Y también, bueno, a mí me parece que hay una gran pregunta, que es esto lo que
digo, sí, el gráfico es el quiebre metabólico. No está claro cómo vamos a hacer para sostener la... Bueno, les pregunto a ustedes, en definitiva, lo deben tener mucho más claro que yo, pero ¿cómo vamos a sostener la productividad dependiendo de insumos y que se van a volver escasos? Digo, el caso del fósforo, no sé, de algunos nutrientes, por ejemplo. Digo, hay todas unas cuestiones que me parece que a largo plazo, a mediano y largo plazo, tenemos que empezar a abordar como sociedad y de manera planificada. Pero bueno, sí, resulta utópico, pero me parece que a la vez necesario. Sí, me parece que interesante. A mí me parece interesante, no sé qué opinas el resto, pero que por ahí el público urbano no está tan metido de estos conceptos. No sé si la circularidad de la economía la tiene más clara. Me parece una sensación mía, alguien desde el campo que ve, o desde la ruralidad, que alguien de la ciudad. Porque son los ámbitos que lo ven, más me parece. Sí, sí, bueno, desde mi punto de vista, la ciudad es el gran problema, si se quiere, a la vez. No la ruralidad, pero bueno. Bueno, chicos, fue extenso el seminario. Gracias, Lisandro, por la presentación. Habló bastante de discusión. Creo que en forma personal esto hubiera sido mucho más extenso. Bueno, como organizador de los seminarios, les recuerdo que el 17 de septiembre tenemos otro seminario, que no me acuerdo qué es, Pedro Viole, no me acuerdo quién iba a exponer, a alguien de la Facultad de Agronomía, me parece, en algunos proyectos de interacción que tenemos con la facultad. Gracias, Viole. Pero lo esperamos. Yo creo que estuvo lindo el espacio de intercambio. Así que, si hay alguna pregunta o alguna... Esto queda grabado y va a quedar colgado en la página de YouTube acá de INTA Olivero. Como todos los otros seminarios que han pasado, y si no los han visto, los invito a participar. Bueno, de mi parte agradecer muchísimo el espacio y encantado de formar parte del equipo, de todo el equipo de la Experimental y del INTA acá de Santa Fe. Así que, un gusto. Nos vemos la próxima, chicos. Bueno, muchas gracias.